Espero que quienes se han conectado a este café para llevar tengan a mano su café y tengamos entonces una buena conversación en la tarde de hoy con nuestra invitada. Este café, ¿verdad? Lleva como título el arte, atención, el arte como pretexto para la lectura, para leer. Nos invita a descubrir nuestra invitada de hoy cómo el arte puede convertirse en un vehículo poderoso para abordar temas complejos de la sociedad. ¿Cómo podemos hacer desde las escuelas que el arte sea parte fundamental en el desarrollo de las competencias fundamentales que plantea el currículum? Y ya vamos a ver cuando hablamos de arte a qué nos estamos refiriendo. Vamos a explorar en este espacio de hoy cómo docentes y líderes educativos pueden transformar la lectura en una experiencia creativa y profundamente humana. Y entonces voy a presentar en este momento a nuestra invitada. Tenemos el honor de contar en el café para llevar de la tarde de hoy con Doris Sommer, profesora de la Universidad de Harvard, que ha creado allí algo que se llama Agentes Culturales, que es una iniciativa dedicada a revivir la misión cívica de las humanidades y es creadora de Pretextos, un programa de formación de formadores que usa el arte para hacer la educación más rigurosa, pero también más placentera, más democrática. Pretexto es una iniciativa que ya opera en más de 40 países y cuenta con respaldo de instituciones internacionales como UNESCO, con el Boston Public Schools, con el MIT y múltiples ministerios de educación en estos países. Doris, bienvenida. No sé si tienes tu café. Sí, tengo. Muy bien. Tengo un café delicioso dominicano y agradezco la invitación y el café y conocer a otros colegas docentes en el día de hoy. Muchas gracias. Definitivamente el agradecimiento es nuestro. Estamos de verdad como así, emocionados de tenerte, porque no solo te tenemos en el café, es que te tenemos en República Dominicana. Vamos a decir esto muy claro, ¿ok? Que se escuche. No estás en Boston, no estás en Estados Unidos, no estás en Harvard, estás en República Dominicana. Doris llegó en la tarde de ayer y va a estar con nosotros en estos días y le invitamos a este espacio que es de mucho valor para nuestra comunidad 512 y para otros actores que se conectan desde distintos lugares, docentes, líderes escolares, o público en general, para este momento de conversación de media hora en torno al café. Vamos a empezar entonces, Dori, con preguntando varias cosas que hacemos como dinámica sencilla, rápida. Son tres preguntas. Empiezo con la primera y sé que a ti te encantan las preguntas. Si tu metodología pretextos fuera un tipo de café, ¿cuál sería y por qué? Sería el grano. Muy bien. El grano. Yo quiero decir que muchas veces llamamos pretextos acupuntura, por eso digo grano. Y la idea de acupuntura cultural nos viene de Antanas Mockus. No sé si conocen a Antanas Mockus. Fue el alcalde de Bogotá en los peores años de Bogotá, mediados de los 90, cuando fue elegido porque la ciudad estaba tan desesperada que decidió elegir a un profesor de filosofía que no sabía nada de política, no tenía experiencia, pero total, los políticos habían hecho un desastre del país y de la ciudad. Entonces, que el secretario de Cultura vino después de un mes entero de la administración, la primera administración de Mockus,
y le dijo, jefe, no hay nada que hacer aquí. Esta ciudad ya no se puede salvar. Es hora de sacar a los payasos. Entonces, ¿qué hizo Mocus? Porque es artista de corazón. Sacó a los payasos. Reemplazó a 20 policías de tráfico, porque todos eran corruptos, no tenían que entrevistar a nadie. Sacó a los policías de tráfico y puso a 20 mimos. Mimos jóvenes que se mofaban de gente que no respetaba la cebra o el semáforo. No tenían autoridad alguna, no podían poner una multa ni tener el derecho de pedir un nombre, pero funcionaron muy bien, porque en Bogotá nadie quiere hacer el oso, como dicen, no quiere hacer el ridículo, ¿sí? Entonces, Mocus vio en ese momento el fenómeno que después llamó acupuntura cultural, con una consigna, con una consigna. Reemplace el policía por mimo, se salva la ciudad. Porque cuando vieron estadísticamente que en el primer año hubo 51% menos muertes por accidente de tráfico, vieron que el arte funciona como No, nada. déjalo hasta ahí. Son tres preguntas así, rápidas, y después vamos a profundizar. Bueno, 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 pero Hago la segunda. tenía que defender mi grano. Muy Entonces, bien. Un sigue, grano sigue. de café. Pretextos es un grano de café. Y tiene sentido. ¿Qué arte? Manifestación artística. Música, pintura, teatro, danza, escultura. Nunca debería faltar en un salón de clases. Ok. El arte que no debe faltar es el arte que quieren hacer los participantes del aula. Eso es muy breve, Ernesto. Muy bien. ¿Ok? Porque la maestra, la facilitadora pregunta, ¿qué quieren hacer ustedes con este texto? Y los estudiantes, las estudiantes dicen, si en una aula les gusta bailar, bien. Si en otra tocar tambor, bien. No importa el arte, lo importante es que se adueñen de la sesión y que utilicen el texto como materia prima. Excelente. Tercera pregunta. Completa la frase, Doris. Leer debería sentirse como... El ocio. Y ahí eso es una referencia etimológica, porque ya hablamos de la etimología de la palabra escuela. Escuela en griego antiguo, y me dicen que se pronuncia scholé, ¿sí? Quiere decir ocio, porque los niños bien que podían ir a la academia de Atenas, no eran ni mujeres ni esclavos, eran niños bien e iban a la escuela para hacer qué, para debatir con los filósofos. Eso era divertido. Y hacer música y poesía y deportes y todo lo demás. Ocio no quiere decir inactividad, quiere decir hacer cosas desafiantes. Interesante. Animadores de ocio. En algún momento, era más joven, había estos campamentos y así formaban animadores de tiempo libre o de ocio. Es decir, cómo hacer que el ocio fuera un momento divertido. ¿Ya? A veces asociamos el ocio con el aburrimiento Eso, eh, y con temas de vago, de vagancia. Estás sin hacer nada, entonces el tiempo de ocio es un tiempo vacío y que no tiene sentido. Sin embargo, me encanta eso. La escuela etimológicamente la escuela como eh, el espacio de ocio. Muy bien, muy bien. Excelente. Doris, cuéntanos. Estamos hablando de una metodología. sí. ¿Tú tienes experiencia, según lo que te he escuchado, de más de 40 años haciendo este trabajo en términos de la docencia, desarrollándolo en distintos niveles de educación básicas, primaria, secundaria, universitaria? ¿Qué te llevó a descubrir que el arte podía ser ese pretexto que abre la puerta a la lectura? Modelos latinoamericanos, modelos latinoamericanos. Eh, Comenté aquí con otra colega
el caso de México en el año 20, entre el 20 y el 24. No sé si ustedes conocen el nombre de José Vasconcelos, que había reclutado también a Gabriela Mistral, la chilena, a crear una nueva educación en México después de una década de revolución mexicana que dejó destrozado el país. Un país enorme, complejo lingüísticamente, étnicamente, y en 4 años levantó el país como país moderno y productivo. ¿Por qué? Porque sus maestros todos tenían que saber dibujar y tocar por lo menos un instrumento musical. Esa, ese requisito lo aprendió de Anatol Lunacharsky, el soviético, que hizo lo que quería bajo Stalin porque Stalin estaba encantado con Lunacharsky. Sacó cosas que otro no hubiera podido hacer, pero nos enseñó a todos, junto con Montessori, que hacer cosas lúdicas es la única manera de formar a gente sana y productiva y pacífica. Entonces, Vasconcelos, junto con Mistral, junto con Augusto Boal, que trabajaba de cerca con Freire, me enseñaron cómo enseñar de la mejor manera y pretextos es un esfuerzo que hago y tú me conoces ya, con pasión y con alegría y con ahínco es devolverle a América Latina los tesoros en la educación popular, tesoros. No valorizamos muchas veces la tradición de leer en voz alta, de hacer cuentacuentos, de publicar donde quiera, con pinzas y cordel, de trabajar en equipo. ¿Sí? Entonces, poner en valor lo que ya existe en América Latina es apalancar la educación de la manera más eficaz y amable y económica. Además, y eso lo podemos hacer en cualquier espacio. Creo que nosotros que estamos, ¿verdad? Como Instituto 512, celebrando esta semana, la primera semana de promoción de la cultura lectora desde la escuela, es un esfuerzo que hacemos importante porque creemos que la escuela es ese motor de cambio, de transformación de la sociedad en las comunidades, escuelas pequeñas, escuelas más grandes, pueden servir como el que aglutina a los distintos actores en torno a la lectura, en torno al arte. Me gustaría preguntarte, escuchando esto que acabas de decir, ¿qué ocurre en un estudiante, tu experiencia? Y cuando digo estudiante puede ser desde un docente hasta un estudiante que está en aula aprendiendo sus primeros pasos en cuanto a la lectura, a la escritura. ¿Qué ocurre con ellos cuando descubren la magia de leer, cuando descubren el poder del arte? Cuéntanos de eso, de tu experiencia en ese sentido. Bueno, el descubrimiento de la magia de leer eh, es un efecto de las otras magias, porque el pretextos es un sencillo protocolo. Me gusta decir que enseñar es un arte y muchos estamos de acuerdo que es un arte, pero no hablamos de protocolos del arte. Tenemos complicados planes de lecciones, cada lección es distinta, tenemos mucho detalle, no hace falta tanto detalle, sino un protocolo. Cualquier pintor sabe que tiene que preparar el lienzo y organizar los colores, etcétera. No tiene que saber todavía qué diseño va a ensayar, es un protocolo. Entonces, el primer paso del protocolo es leer en voz alta, y de eso hemos hablado un poco como tradición caribeña, ¿no? De las fábricas de tabaco. Siempre había un lector de tabacalera mientras los trabajadores torcían el tabaco, que es un trabajo fino, pero aburrido. Entonces, todos los tabacaleros eran en esas fábricas intelectuales, los que sabían leer y los que no. Leemos en voz alta, eso sana las diferencias neurodiversas,
de los estudiantes, no vamos a hacer a la medida cada paso de un curso. Todo el mundo escucha un texto y acto seguido le hacemos preguntas al texto. En ese momento, el niño o la niña se sienten autoridades, son los que indagan, no son objetos de escrutinio, es- hacen el escrutinio ellos mismos. O sea, ponerlos en el centro de su aprendizaje no es difícil, pero no se nos ocurre pedirles una pregunta y no una respuesta, no un comentario o un resumen. Cada uno hace su pregunta, ingenua quizás, y la publica en un tendedero de ropas anónimamente. Entonces uno se siente libre al hacer una pregunta tonta o agresiva. Somos libres. Y después de hacer las preguntas, tenemos el derecho y la autoridad de adoptar una pregunta de otra persona y responder. Y publicamos la respuesta. ¿Sí? Entonces, en cada momento hasta ahora hemos sido actores y no receptores. Pero aquí viene el momento magno, la acupuntura. La maestra les dice a los participantes qué arte quieren usar para interpretar este texto. Ella no viene con la actividad. Les pregunta a los niños, como acabo de decir, ¿qué arte no debe faltar? Pues lo que quieren hacer los niños, ¿sí? Y si deciden cantar un día o bailar otro día o hacer disfraces un tercer día, es la decisión de ellos y la decisión se hace por consenso y aprenden la dinámica del consenso. Y si no llegan al consenso, votan. Y en todo ese proceso enseñamos la práctica de la democracia. Bueno, cuando un niño o una niña usa un texto para crear su obra, ¿quién manda? ¿El texto o el artista? ¿Sí? Entonces, el niño o la niña se va enamorando de la lectura porque ve que es materia para vivir creativamente. Ese Nada, es eso, materia para vivir creativamente. eso. Descubrir eso, la magia de leer. Por eso es tan poderoso. Imagínense en cada familia, imagínense en cada escuela, en cada aula, eso ocurriendo al mismo tiempo. Cuando eso ocurre, ¿qué transformación no será posible en una escuela? Yo te quiero hacer una pregunta porque he estado escuchándote desde antes, ahora, en el café para llevar. El tema de la pregunta, tú le haces mucho, pones mucho énfasis con pretexto en que le hagan preguntas al texto. ¿Qué revelan esas preguntas? ¿Para qué las necesitamos? Muy bien, muy bien. Primero, justifica la ignorancia de nosotros. La moneda de entrada en pretextos no es conocer ni entender el texto. Eso tapa la curiosidad. Los maestros que dicen, yo no tengo preguntas porque entendí el texto, es que se mal acostumbraron a tener respuestas sino preguntas. Desde muy pequeños nos dicen que no hagamos preguntas. Bueno, entonces la moneda de entrada para pretextos es precisamente la ignorancia. Entonces entramos todos. Y si todos tenemos que escribir nuestras preguntas, no tenemos que competir en el aula para levantar la mano primero porque todos vamos a publicar. No tenemos que eliminarnos mutuamente para lucir, ¿sí? Y la pregunta es una manera de entablar un diálogo con el texto, no ser receptor, ser coautor. Boal, a quien mencioné ya, el teatrero brasileño, hizo una práctica que me influyó mucho, que se llama teatro foro. Y en el teatro foro montamos pequeñas tragedias cotidianas y los que miramos la tragedia, no somos espectadores, somos espectactores, porque nuestra tarea después es inventar una intervención, levantarnos de la butaca, entrar en la escena
y cambiar algo del diálogo, a ver a dónde nos lleva, ¿no? Ajá. Entonces, eso es lo que puede hacer cualquier artista y hacer una pregunta es empezar a manosear el material. Excelente. Porque además el estudiante termina viendo, sintiendo, experimentando que su pregunta vale tanto como la de sus compañeros, Eso, como la de su maestra o maestro, como la de un experto. eso es. Sí, Eso. excelente. Además, quiero agregar una cosa. Cuando uno hace una pregunta, es una pregunta que nace de uno, es personal. Ahí tienes un buen ejemplo de cómo la educación cognitiva va de la mano con la socioemocional, porque nadie me ha tapado mi sentimiento frente a ese texto. Si yo pregunto en El Principito, ¿dónde está la princesa? ¿Dónde está la mamá? Yo quiero ver aquí una figura femenina, no solamente una rosa que no articula nada. ¿Sí? O sea, lo socioemocional es el motor muchas veces de esas preguntas. Y distinguir entre una formación socioemocional y una formación cognitiva pierde mucho combustible. Excelente. Me llevaste a pensar en el Wow. Principito y cuando pienso en el Principito, So, estoy viendo todo lo que estás diciendo. Creo que hay un micrófono abierto acá. Eh, Cuando estás viendo el Principito, me empiezan a ocurrir preguntas sobre el Principito que no había planteado. Por ejemplo, eso mismo, ¿dónde está la mamá del Principito? O, ¿verdad? ¿El Principito tendrá hermana? ¿Verdad? ¿Habrá princesa? Interesante. Es otra manera, y si los niños empiezan a hacer esto, los estudiantes, pues decimos niños, pero pueden ser jóvenes, empiezan a hacer este tipo de preguntas, uno dice, ah, wow, caramba, mira, cosas que no se nos habían ocurrido y que a lo mejor al autor no le dio tiempo o no lo consideró. Pero qué Sí, bueno, Dori, sí. excelente. Voy con esto, porque acabas de hablar de lo socioemocional y el tiempo es el que es y va transcurriendo, ¿verdad? En lo que conversamos. Un ensayo clínico en Kenia, uno de los países donde han llevado a cabo esta metodología pretextos, establece que el uso de la metodología redujo síntomas de depresión y ansiedad en adolescentes. ¿Cómo Sí. explica este efecto? Y esto creo que es importante porque vivimos tiempos donde nos preocupamos mucho por lo socioemocional y debemos preocuparnos y por la salud mental de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo explicas este efecto de que esta metodología, que parte de hacer preguntas al texto, de convertir el texto en arte, tenga ese efecto en reducir síntomas de depresión y ansiedad? Bueno, yo espero que sea obvio, porque miren, cuando un joven en Kenia que no tiene recursos, que va a la escuela porque por lo menos come allí una vez por día, es obligado a leer un texto en inglés de una cultura que ha oprimido por generaciones su país. Es obligado a leer un texto en inglés. No quiere leer el texto, pero con pretextos convierte el texto en una guerra rap en Swahili. ¿Me entienden? ¿Quién manda en ese texto? O sea, ¿quién se siente poderoso y no objeto de una opresión cultural? Hablamos mucho en las academias de decolonizar la educación y esto termina siendo eliminar textos básicos y clásicos de la cultura europea. No, no hay que eliminar nada, hay que ponerlo de cabeza. Claro, me Hay que encanta, hacer me una encanta. pregunta. Ajá. Claro. Entonces, lo que hemos aprendido en Kenia, y seguramente se repite en muchos países, es que los jóvenes diagnosticados como deprimidos y ansiosos no tienen una enfermedad, están tristes, están frustrados. Tenemos un vocabulario demasiado técnico para hablar de cosas normales y sacar a un niño de su sentimiento de inutilidad, de ignorancia, es darle otra
energía en el mundo, un amor por vivir, y allí se saca solo de la depresión. El Cuando empiezo a café, mirar el texto, me imagino de otra manera, cuando empiezo a enfrentar las cosas y después a ver la vida, empezar a hacer ya preguntas al texto que es la vida, le empiezo a hacer otras preguntas, puede hacer que cambie mi marco de referencia. eso es, y darte el derecho y la obligación de hacer preguntas. Ahí eres un ciudadano activo. Excelente. Doris, uno empieza a pensar y estoy ahora considerando esto de que los libros son para las personas, no las personas para el libro ni para el autor del libro. Eso mismo. Eso, Entonces, los libros para las comunidades, sí, las bibliotecas abiertas sí. para que la vida que va en cada niño y vista la vida de cada niño como un libro, conviva con la vida que hay en los libros que están en la biblioteca. No sé, creo que me enredé, pero creo que por ahí va este asunto, ¿no? Sí, sí, puedo seguir con ese asunto Sí, que levantaste aquí, muy importante. El quinto paso entre textos es irse por las ramas. ¿Cuántos maestros no les dicen a los niños que no se vayan por las ramas? Y después quieren saber por qué los niños no tienen curiosidad, por qué no hacen conexiones. Y nosotros mandamos a los niños a ir por las ramas. Quiere decir, vaya a buscar un texto que algo tengo que ver con el texto que hemos leído, cualquier cosa. Invente un puente, ¿no? Entonces, eso quiere decir que el niño vaya a buscar algo que quiera leer, sin sermones, sin arengas de cuánto le puede gustar tal texto o otro texto. No, váyase por las ramas, que parece ser travieso, ¿no? Y es una invitación a investigar. Entonces, al otro día vienen los niños con sus cosechas de ramas, las publican en el tendedero de ropas y empezamos a preguntarnos por esta rama, ¿qué tiene que ver con el texto? Y el que trajo la rama defiende su selección y el por qué le interesa. Y después selecciona otra rama y nos enseñamos mutuamente muchas cosas fascinantes. ¿Sí? imagino, todas esas ramas hacen un árbol fuerte que crece. Después se pondrán de acuerdo si se elimina alguna rama porque lo han considerado como pasa en la vida. Qué buenas Sí. metáforas, qué buenos uso ayuda a colocar esto porque ahora regresando cada cual a su escuela después del café, a su vida en su familia, mañana vuelven a otros espacios, pueden empezar a mirar estas cosas y decir, oye, ¿qué tal si? Ajá. Tal si. Yo ahora quiero preguntarte, porque ya vamos avanzando hacia el final. Sí. Quisiéramos tenerte más tiempo, de verdad lo confieso, y te tendremos más tiempo. No, esto. Cuando quiero hacer algo como esto, le llamo pretexto, no le llamo pretexto, pero si tú dices lo que nos ha funcionado, mire, si usted quiere empezar a hacer algo de esto mañana, ¿qué tres cosas debería hacer un docente, una persona que quiera hacer esto donde vive, donde trabaja? Ok. Necesita pasar por una capacitación. Llamamos pretextos Montessori Light, LITE, ¿no? Porque capacitamos a los maestros en 15 horas. Hacen falta las 15 horas porque son 5 sesiones, porque en una primera sesión, una facilitadora ya no ducha, da el protocolo, hace el protocolo con un texto que ella elige. Y el segundo día, otra persona hace el mismo protocolo con otro texto. Y el tercer día cambiamos de nuevo, otro texto, otro facilitador. Y cuando el grupo de 20 o 25, y necesitamos por lo menos 20 porque queremos simular lo que pasa en un aula, ¿sí? Eh, Todos, aunque no hayan sido facilitadores, se dan cuenta que todo el mundo lo puede hacer. Y sin esa repetición no creamos un nuevo hábito. Solo se saca un clavo con otro clavo, ¿sí? Entonces, capacitamos a la gente en 5 sesiones. Después de 5 sesiones es difícil volver a lo convencional, porque uno ya tiene, ¿no?
la práctica internalizada. Eso es lo que se puede hacer. Y después acompañamos, resolvemos problemas, hacemos reuniones en Zoom a ver qué hicimos, qué funcionó, qué no funcionó, nos aconsejamos mutuamente. Sí, gracias. Excelente. Yo me quedo con algo de esa parte de las recomendaciones muy importante. Estás diciendo es, hay que formarse, pero si no puedo venir aquí a la formación de pretexto, quizás puedo empezar a mirar los libros, los materiales de lectura que tengo en la escuela de otra manera, ¿ya? Y empiezo a decir, oye, ¿cómo lo hago hoy? ¿Cómo lo hago mañana? Y pasado, pero empiezo a hacerlo y tú dices, es una práctica, si todos los días me hago dos preguntas sobre un texto y ayudo a mis estudiantes que se hagan esas preguntas. Creo que por ahí va el asunto. Y después compartir en la comunidad, dijiste, el Zoom es crear una comunidad en la que vas hablando del tema, ¿no? Bueno, no te voy a decir que no, pero Ujú. desde mi experiencia he visto que la capacitación es importante. Hemos hecho capacitaciones en línea también. Eso lo aprendimos a hacer durante la pandemia. Ahí. O sea, en la India no fui a quedarme 2 semanas. Lo hicimos por Zoom y ahí ha funcionado muy bien en muchos lugares. Ahora tenemos un equipo en Italia que hace capacitaciones en línea en inglés. Se podrían hacer con tu liderazgo en español por toda América Latina. Se va a apreciar mucho. Pero sin la repetición con colegas que comenten lo que uno ha hecho, es difícil despegar, es difícil quitar las convenciones anteriores. O sea, tú empezaste por decir, hacer un par de preguntas interesantes, pero el chiste es que los niños hagan las preguntas. Ujú. Y, y la práctica es una repetición del protocolo. Claro que uno puede hacer lo que quiere, puede colgar un tendedero de ropas que he visto en muchas aulas creativas. Siempre las partes sirven, pero si uno quiere cambiar la actitud de los niños a leer, el protocolo entero es recomendable. Muy bien. Gracias, porque además es la práctica, que es muy sencilla. Yo vuelvo y digo, me encanta pretexto lo que he conocido hasta ahora, porque es una metodología sencilla, pero debajo hay un trabajo profundo, basado en investigaciones, basado en prácticas que lo ha enriquecido y que hace eso, como veíamos ahorita lo de las ramas, el árbol, ha hecho un árbol frondoso que se puede aprovechar de maravilla. Doris, última pregunta antes de cerrar este café para llevar. Hablamos al inicio de Latinoamérica. Conoces la realidad de Latinoamérica. Has estado en diferentes países. A veces los docentes en nuestra región, en nuestro país, en República Dominicana, muchas veces dicen, tengo recursos limitados. Si fueras a dar un consejo que fuera práctico para promover la lectura desde la escuela, a un docente que te dice eso, ¿qué le dirías? Excelente pregunta, Ernesto, y agradezco mucho la oportunidad de decir que los recursos están. Los artistas están. ¿Puedes pensar en un pueblo dominicano que no tenga artistas? ¿Existe? ¿Ah? Entonces, y los niños, ¿puedes pensar en un aula de niños que no quieran hacer arte? Y el arte se hace con el cuerpo cuando no hay instrumentos musicales. El arte se hace con arena cuando no hay pinturas. Cualquier artista sabe resolver. Entonces, que el maestro dominicano de bajos recursos vea que tiene recursos humanos y que los de pocos recursos saben reciclar, ¿sí? ¿Cuánto arte no se hace con material reciclado? Hablamos de la tradición de hacer libros de cartón usado. La cartonera es una práctica ahora en América Latina muy general, ¿no? Entonces, que vean el arte como un recurso.
Gracias por eso. Yo espero que nuestra mente se abra, avancemos a pensar en todo lo que sí podemos y salgamos de este círculo vicioso en el que a veces entramos, salimos, que es el de la queja, el de la no posibilidad, y empecemos a mirar con otros ojos, con preguntas, ese espacio en el que estamos. Doris, gracias por recordarnos que leer no empieza con un texto en silencio, sino con una pregunta viva, con unas Eso, manos que crean, con una voz que interpreta. eso. Pretextos, vida comunidad, nos muestra que la educación puede ser al mismo tiempo rigurosa y placentera, Sí. crítica y creativa, individual y profundamente colectiva. Que cada docente hoy que nos ha acompañado, cada persona que ha estado en este café, que ya el mío está casi finalizado, se lleve hoy la certeza de que el arte no es el adorno de la educación, es una de sus puertas de entrada más poderosas. Excelente. Eres eh, el mejor mensajero imaginable. De verdad. Bueno, hacemos esto desde el Instituto 512 para nuestra comunidad. Muchas gracias. Agradecemos profundamente a Doris Sommer, profesora de Harvard, que está con nosotros en estos días, que nos está regalando su tiempo, que nos está regalando su experiencia de años de trabajo, su ir por el mundo aprendiendo y enseñando, y está con nosotros ahora aquí en nuestra amada República Dominicana. De todo corazón, desde este espacio donde estamos, saludamos a toda la comunidad y nos vemos en un próximo café. Doris, esto es cada 15 días Qué en vivo, maravilla. miércoles a las 3:30 de la tarde. El próximo café ya será después de Semana Santa. Ahora hacemos una pausa por la Semana Santa porque el próximo sería el 1 de abril y retomaremos la semana después de Semana Santa con un próximo invitado o invitada que el equipo está en ese proceso de, así como hicimos contigo, convencer para que esté con nosotros y sigamos teniendo y disfrutando estos cafés. Nos Muchas vemos. Muchas gracias, Doris, no, y hasta la próxima. a ustedes todos y a la República Dominicana. Muy bien, gracias. Gracias.